Hermanos míos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Es un honor y un privilegio estar aquí al frente de ustedes, poder compartir la palabra del Señor y poder llegar a presentar un libro como el libro de Ruth. Estudiando el libro de Ruth, viendo lo que hay ahí, uno se da cuenta realmente que el Señor permitió que este libro llegara hasta nosotros porque Él está detrás de cada una de las cosas que nos pasan. Y este libro lo demuestra. Y entonces, de esa manera, nosotros somos edificados y nos damos cuenta que no tenemos un Dios pasivo que está allá sentado, solo observando cómo pasan las cosas. Tenemos un Dios activo, un Dios que se mueve, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero Él está obrando. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Sí? No se ha detenido. Esa historia de que Dios hizo el universo y después se fue a dormir, eso es mentira. Él continúa obrando. ¿Qué hemos visto del libro de Ruth hasta el momento? No hemos pasado del capítulo 1. No hemos pasado del capítulo 1. Y ya nos encontramos con una persona que tomó la decisión de salir de Belén. Belén significa casa de pan. Y paradójicamente salió porque había hambre en la región. Se fue. Elimelec se fue con su familia. Allí iba Noemí y sus 2 hijos. Estando allá en Moab, muere Elimelec. Luego, no sé qué ocurrió primero, pero sus hijos, los hijos de Noemí, se casaron y lastimosamente también mueren ellos. Se queda entonces Noemí con sus 2 nueras, pero sin hijos. Y escucha que Dios ha visitado Belén y decide dejar Moab y regresar a Belén. Esta pregunta es una pregunta dura y quiero que la examinemos antes de contestarla, porque esto va a tocar un punto íntimo en nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Alguna vez el dolor ha sido capaz de cambiarte el nombre? ¿Alguna vez el dolor ha sido capaz de cambiarte el nombre? No en tu registro de identidad, no en tu cédula, sino en tu alma. ¿Te has convertido en una persona amargada? ¿Te has convertido de una persona alegre, de una persona fuerte, ahora a una persona rota? ¿De una persona bendecida a alguien abandonado? Eso le sucedió a Noemí. Y eso es lo que vamos a examinar en esta hora. Vamos a ver que Noemí llegó a Belén y que su historia nos enseña que Dios no desecha ni a los amargados, ni a los rotos, ni a los abandonados. Vamos a ver 3 verdades en el regreso amargo de Noemí que nos muestran cómo Dios obra aún en nuestras temporadas de vacío. Les invito entonces que vayamos al libro de Ruth y abramos el capítulo 1. Vamos a comenzar leyendo el versículo 19. Vamos a ir poco a poco descubriendo lo que hay en esta escritura, porque como lo dice el título de este mensaje, ¿qué hacer cuando nuestro mundo se desmorona, pero parece que Dios es el culpable? Dice Ruth, capítulo 1, versículo 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén,
toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Detengámonos un momento ahí. Yo sé que nos gusta leer y queremos continuar con el resto para ver cuál es el final, pero vamos a ir paso a paso. Detengámonos en este momento. Veamos algo. Veamos que Noemí vuelve a la casa de pan después de más de 10 años. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero alrededor de 10 años o tal vez más de 10 años ha regresado al pueblo de donde ella originalmente era. Pero ella ha cambiado. Ya no es la misma Noemí que se fue. Y aquí nos damos cuenta que en ocasiones nos toca regresar cuando nos hemos dado cuenta que nos equivocamos. Para Noemí fue una buena idea en aquel momento salir de Belén, pero allá perdió a su esposo, perdió a sus hijos y regresa, y en este momento ella se siente que no solamente se equivocó, sino perdió más de lo que había conseguido. Y a veces nos pasa a nosotros. El regreso es duro. Y a veces tan duro que la misma gente no nos reconoce. Mira la expresión aquí. ¿No es esta Noemí? Como cuando uno después de muchos años de haber salido de su pueblo regresa a él y la gente dice, bueno, ¿y este no es Jairo? Pero es diferente a como yo lo recuerdo. Qué bueno que digan, ahora se ve más gordito, se ve más bonito, pero a veces no nos vemos así, a veces nos vemos demacrados, a veces nos vemos cansados, agobiados y dicen, se parece, pero no estoy seguro si es él, porque antes era alegre, ahora parece un amargado. Vemos entonces Noemí regresando. Y este regreso nos recuerda una historia que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Es la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerda de esta historia? Si no la recuerda bien, le voy a explicar así, a grosso modo. Es un muchacho que va donde su padre y le dice que le dé la parte de la herencia que le corresponde. Y este muchacho, viene el padre y dice, sí, no hay problema, hace los trámites, le da la parte de la herencia y el hombre se va, porque piensa que hay algo mejor allá afuera. Y en esa salida, él despilfarra todo el dinero que tiene, lo malgasta al punto que en el lugar donde él se había ido a vivir, viene y hay hambre. Y él ya no tiene dinero, ya no tiene amigos, busca trabajo y el único trabajo que encuentra es cuidando cerdos. Se pone a cuidar cerdos y es tanta el hambre que siente que quiere comer hasta de lo que le dan a los cerdos, pero nadie le da de esa comida. A Noemí le pasó algo similar. Se fue de la casa de pan en busca de alimento, de algo mejor, de un mejor futuro. Pero allá se encontró en la miseria. El hijo pródigo regresó a su padre. Noemí regresó a Belén. El contexto en el que Noemí regresa no era muy distinto al de ahora, al de este tiempo. Imagínense esto. Es una señora de edad avanzada, viuda, sin hijos, sin trabajo. ¿Qué le puede esperar? ¿Cuál sería la condición de una persona? En aquel tiempo y en este tiempo, lo más probable es que ella estuviera destinada a la caridad pública, es decir, a mendigar.
Y a veces nosotros llegamos a esos puntos en donde nuestra situación ha llegado tan precariamente, se ha desmoronado todo a nuestro alrededor, lo que parecía sólido, lo que parecía toda una casa hermosa, 3 plantas con vigas fuertes, saludables, se empieza a caer en pedazos. Y a veces no es por falta de dinero, a veces es por una relación que no ha ido de la mejor manera. A veces porque hemos llegado a puntos en donde nos hemos olvidado de Dios y las cosas como que ya no salen bien. A veces porque hemos comenzado negocios que no son buenos. Y entonces nos encontramos en este punto en el que nos toca volver, regresar. El hijo pródigo estaba en medio de los cerdos queriendo comer lo que ellos comían. Nadie le daba. Y entonces recordó algo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo estoy aquí muriendo de hambre. Se levantó y regresó al padre. Noemí, en una situación similar, no se quedó callada. También se levantó, también pensó, pero hizo algo que la religión no nos enseña. Hizo algo que muchas veces nosotros hasta llegamos a pensar que es malo. Y eso lo encontramos en el versículo 20. Acompáñenme al versículo 20 y veamos qué fue lo que hizo Noemí. Noemí ya está de regreso. Ya había llegado a la ciudad. Las gentes que la conocían ya habían preguntado, esta no es Noemí, se parece. No sé si es ella, pero... Oh, sí, es Noemí. Y mire, el versículo 20 dice así. Ella le respondió, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Creo que esto ya lo saben ustedes. El nombre de Noemí significa placentera, gozosa, llena de felicidad. Eso significa. Pero el nombre de Mara significa amarga. Noemí, quien era feliz, dichosa, alegre, terminó amargada. No sé dónde hemos visto eso antes. No sé dónde lo hemos vivido eso antes. Pero démonos cuenta de una cosa. El hecho que Noemí se cambiara el nombre estaba haciendo una declaración legal de identidad. El dolor la había definido como persona. Era ahora su sufrimiento más fuerte que su convicción. Y así muchas veces, quienes éramos, dejamos de ser por culpa del dolor y nos convertimos en otra cosa. Un punto interesante. El nombre que usa Noemí para referirse a Dios no es Adonai. Originalmente utiliza una palabra que yo creo que ustedes han escuchado antes, El Shaddai. ¿Saben qué significa El Shaddai? Nosotros generalmente lo traducimos como el Dios Todopoderoso, pero quiero que lo pensemos en esta hora como el Dios Todosuficiente. El Dios todosuficiente. ¿Qué significa esto? Significa que no hay absolutamente nada que se escape de las manos de Dios. No es solamente que Dios todo lo puede hacer, no solo eso. Aparte de que todo lo puede hacer, nada se escapa de sus manos y Él es todo suficiente. Puede completar todo lo que hace falta. Y es curioso que Noemí utiliza esas palabras para referirse a Dios. Y dice, El Shaddai.
ha hecho esto conmigo. Importante que Noemí no culpa al destino. Noemí no viene y dice, oh, es que el universo hizo las cosas de tal manera que me fue mal. No, no culpa al universo. No culpa a la suerte. Oh, es que tuve mala suerte. No. ¿A quién culpa Noemí? A Dios. Porque la fe de Noemí es fuerte. Ella sabe que El Shaddai tiene control de todas las cosas, pero está herida en su corazón. A veces nosotros pensamos que esto es malo, pero debemos examinar este punto y entenderlo de esta manera. ¿Recuerdan a Marta y a María? ¿Cuál fue el reclamo de ellos hacia Jesús? Cuando Lázaro acababa de morir hace 3 días, 3 días muerto. Ellas mandaron avisarle a Jesús que estaba enfermo y que viniera. Jesús no fue, llegó tarde, sí, entre comillas. Y cuando Marta se encuentra con el Señor y cuando María se encuentra con el Señor, ¿saben qué dice? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Es eso un reclamo? Claro que sí. Está reclamando. Está diciendo, Señor, yo confiaba en ti. ¿Qué pasó? Y miren, los salmos. En los salmos nosotros nos encontramos frases como, ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Por qué no te levantas, oh Dios, y vas contra mis enemigos? Luego tenemos personas como Job, como David, como Jeremías. Todos y cada uno de ellos presentaron su queja delante de Dios. Le hablaron a él directamente. ¿Saben qué? Noemí hizo lo mismo. Vamos al versículo 21. Leamos el versículo 21 para que nos demos cuenta de esto. Dice Noemí, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Dígame, hermano, dígame, amigo, ¿no ha habido ocasiones en donde sentimos que la mano de Dios está en nuestra contra? ¿No ha habido ocasiones en donde nuestro corazón se entristece a tal punto que pensamos que Dios nos ha abandonado? Esto siente Noemí. Noemí es una persona que confía en Dios, pero que su dolor le ha cambiado. Y a veces no somos conscientes que muchas personas que sienten esa como aberración hacia los creyentes o hacia la palabra de Dios, realmente lo que sienten es dolor en su corazón, porque se han sentido abandonados, porque se han sentido rotos, porque se han sentido amargados. Y es en este momento donde nos damos cuenta que ni tu reclamo, ni tu enojo sorprenden a Dios. Él no te rechaza por eso. Dios valida tu lamento honesto, porque eso ocurre justo antes de la restauración. Dios nos conoce. Dios sabe nuestra situación, sabe nuestra condición.
porque Él es el Shaddai, todo suficiente. Y mire, no hay nada mejor que llegar delante de la presencia de Dios con nuestras quejas, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento y hablarle a Él directamente. Porque algo maravilloso sucede. La historia no termina en el versículo 21. Ni siquiera el capítulo 1 termina en el versículo 21. No sé si se ha dado cuenta, pero hay un versículo 22. Y esa es una transición. Porque Noemí termina diciendo, yo estoy vacía. Pero el autor nos recuerda, el autor del libro de Ruth nos recuerda algo. Y es que la cosecha viene pronto. Vamos entonces al versículo 22 y leamos. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Fíjense en esto. Noemí dice, yo regresé vacía, pero viene con Ruth. Ella no se ha dado cuenta de eso. No viene totalmente vacía. Ella dice, ya no tengo nada en mis manos, pero la cosecha viene. La cosecha está a punto de comenzar. Y es una transición en la que nos damos cuenta cómo la providencia de Dios ha venido trabajando todo este tiempo. Noemí no lo sabe, Noemí no es consciente, pero Dios ha estado trabajando todo hasta este momento. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra situación, en nuestra vida. Nos enfrascamos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, a tal punto que creemos que todo lo demás no existe. Para Noemí, que regresa con las manos vacías, no ve a su nuera Ruth. Para Noemí, que ya no tiene nada, que está amargada, no ve que la cosecha está a punto de comenzar. Y entonces nos damos cuenta nosotros que perdemos la perspectiva de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nos enfrascamos en nuestro dolor. Hay una frase que dice que estamos tan cerca del árbol que no podemos ver el bosque. Fíjese bien, existe una conexión directa entre Noemí, todo esto que ha acontecido, y nuestro Señor Jesucristo. ¿Conocen esa conexión? Ya los hermanos que han predicado antes que yo ya han hablado de ella. Y si no la conoce o si no la recuerda, yo se lo recuerdo en este momento. Gracias a la unión de Ruth con Booz, nace David, el rey. Y el trono de David es la herencia de Jesús. Quien nace, adivine dónde, en Belén, ciudad de pan. El pan de vida que descendió del cielo nace por toda esta historia que estamos viendo. Noemí no lo sabe. Y por más de 1000 años nadie se enteró. Pero Dios ya tenía todo trazado hasta llegar a ese momento. Mire, estamos al final del capítulo 1. Probablemente ese dolor, ese sufrimiento, eso que estamos atravesando sea el capítulo 1 de nuestra vida. Pero en el caso de Ruth, Dios escribió 4 capítulos. En el caso nuestro, todavía yo no sé cuántos capítulos Dios ya escribió. Pero sí sé una cosa. Él está trabajando. Y su trabajo es perfecto. Lo vamos a seguir viendo más adelante. Miren, nosotros nos enfrascamos en lo que vemos. Nosotros
Vemos el sufrimiento como un cuarto oscuro y pensamos que porque no podemos ver nada es que la luz no existe. Pero eso no es así. Deja de predicarle a tu alma lo que ves. Predícale que Dios tiene el control. Porque este es el punto más bajo de Noemí, porque de aquí en adelante todo es cuesta arriba. Todo es para llevarlo a las alturas y para mostrar cómo Dios es el Shaddai, que tiene control de todas las cosas, que es todopoderoso y que nada se escapa de sus manos. Precisamente por eso es que este libro nos enseña a confiar en Dios, a depender de Dios, aunque las cosas no parezcan, porque Él las vuelve posibles. Todo lo que es imposible. ¿Quién lo dijo? Alguien lo escribió. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Otra pregunta de reflexión. Mira a tu lado y pregúntate, ¿qué Ruth está conmigo que no estoy viendo por ver el vacío? ¿Qué Ruth está conmigo que no estoy viendo por ver el vacío? Si en este momento hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador y siente que está en ese punto de su vida donde todo está a punto de terminar, es el momento que se detenga, porque hay esperanza. Hay un camino que lleva a la verdad. Hay un camino que lleva a la vida, y no solo a una vida cualquiera, a la vida en abundancia, a la vida eterna, y ese es Jesús, el Hijo de Dios, el pan de vida que descendió del cielo. Si tú crees que ese vacío en el que estás viviendo es el fin de tu historia, recibe a Cristo como tu Salvador, porque Él es capaz de cambiar ese vacío. Él es capaz de cambiar tu vida. Él puede llevarte a una eternidad con Dios y no dejarte aquí en medio de los cerdos como al hijo pródigo o sufriendo hambre. Él puede saciarte, llenar tu corazón y, lo más importante, perdonar tus pecados para darte acceso al Padre. Mis hermanos, vamos a la conclusión. Noemí nos enseña tres cosas. Tres cosas que quiero que nosotros recalquemos y las atesoremos en nuestro corazón. Primero, que vuelvas aunque estés roto. El Señor ha abierto una invitación para todos. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús que se ha alejado del Señor, ha buscado algo mejor, entre comillas, se ha ido de la iglesia, se ha ido de la congregación con sus hermanos y ahora está solo, Dios te recibe, aunque llegues irreconocible. Miren, cuando el hijo pródigo regresó, en la historia se cuenta que el padre corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, no esperó a lavarlo, no esperó a cambiarlo, no esperó que él viniera limpio, todavía tenía el olor de los cerdos. Y así lo recibió en sus brazos. Dios no espera que tú te limpies. Dios no espera que seas mejor. Dios espera que tú vengas así como estás en este momento, porque ninguna persona va al médico cuando está sano. Van cuando están enfermos.
Si eres un creyente y te has alejado del Señor, es momento que te arrepientas. Es momento que des media vuelta y vuelvas a los brazos de Dios. Cristo te está esperando. Cristo está esperando sanar tu corazón. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, Él también te está esperando con los brazos abiertos. No hay otra forma de salvación, solo a través de Cristo Jesús. Segunda cosa, háblale a Dios sin filtro. El cielo no se quiebra por tus quejas, ni por tus reclamos honestos. Dile a Dios, estoy amargado. Dile a Dios, no entiendo qué pasa. Él prefiere tu queja honesta y sincera antes que una aceptación falsa. Sé sincero con Dios. Si hay algo que no entiendes, no te gusta, no comprendes, díselo. Díselo, Él está abierto a escucharte. El apóstol Pablo hace una corrección a Noemí y creo que es un momento grandísimo para poderlo ver. Se encuentra en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 y dice así: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y echar nuestra ansiedad significa decirle al Señor aquello que nos lastima, aquello que nos duele, aquello que nos acongoja, eso que nos hace que nuestra garganta se cierre de dolor, porque Él nos escucha como un Padre amoroso. Mis hermanos, nuestra relación con Dios a través de Jesucristo es como un padre a su hijo. Él está esperándonos, quiere escucharnos, quiere entablar esa comunicación con nosotros porque nosotros necesitamos de Él, no porque Él necesite de nosotros, porque nosotros somos necesitados. Por eso, el Shaddai, el Dios todo suficiente, del cual nada se escapa, Él cuida de todos y es momento de confiar en Él. Por último, la tercera cosa, tu vacío no es el final cuando es Dios quien escribe tu historia. Tu vacío no es el final cuando es Dios quien escribe tu historia. Así como el hijo pródigo, levántate, reflexiona y vuelve a la casa de tu padre. ¿Por qué vas a seguir muriendo de hambre? Confía en el Señor, aunque solo veas oscuridad, la cosecha viene en camino. Porque resulta que donde nosotros vemos la peor de las oscuridades, el sol de justicia por nacer. Cuando veas hacia atrás, después de este valle de sombra de muerte, te verás en la casa de Jehová, morando eternamente. Fijémonos en esto. Ningún agricultor evalúa la cosecha en tiempo de invierno. Ningún agricultor evalúa la cosecha en tiempo de invierno. Cuando el campo está muerto, esperan a la primavera. Y así, tú puedes darte cuenta que estás en un invierno ahora, pero la primavera se aproxima. Aquí es fácil, estamos en Canadá.
Y nos damos cuenta que el invierno parece que se extiende, pero la primavera viene, llegará pronto. Y es algo hermoso. Ayer fuimos a ver los cerezos que estaban floreciendo y son espectaculares. Ver cómo Dios es fiel y ha permitido que después de un invierno como el que pasamos, la primavera se abra paso y florezca. Mis hermanos, alguno de ustedes, con toda honestidad, necesita presentar su queja a Dios. Si es así, yo le invito a que lo haga. Presente su queja al Señor con toda sinceridad, de corazón. Abra su corazón a Dios. Admítale que hay amargura en su alma. Le invito. Si tenemos algún amigo entre nosotros, si alguien de los que está escuchando este mensaje no ha recibido a Cristo como su Salvador y se ha declarado enemigo de Dios, tal vez estás hablando desde tu dolor y no te das cuenta que hay un Padre amoroso que extiende su mano hacia ti y quiere consolarte. ¿Vas a seguir en Moab o vas a venir al pan de vida? Quiero invitarlos, mis hermanos, todo el que sienta en su corazón el deseo de expresarle a Dios su dolor, su angustia, su soledad, que por favor se ponga en pie. Quiero que oremos, quiero que nos presentemos delante de Dios como iglesia y le pidamos que nos sane. Porque aunque estamos en el momento más oscuro, Noemí estaba en el momento más oscuro, aunque nosotros estemos ahí, Dios ya tiene la cosecha preparada.